Estamos con Alejandro Duhovne, investigador del CONICET, director de la Maestría de Sociología de la Cultura de la UNSAM, del IDAES, y especialista en estudios del mundo del libro y de la edición. Alejandro, en los últimos 20 años hemos tenido algunas pistas de qué está pasando en el sector editorial en relación a la concentración, la emergencia de editoriales independientes. Ahora, ¿cuál dirías que es la situación actual del sector hoy en el 2020? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Daniel. A ver, uno podría hacer un corte de los últimos 4 o 5 años y uno podría tener una mirada de largo plazo. Los últimos 4 o 5 años, y muchas personas, entre ellas yo, hemos escrito sobre la grave situación que atraviesa el sector, de todo punto de vista. ¿Sí? La disminución de las ventas, la pérdida de empleos, el empobrecimiento en general del ecosistema del libro, por decirlo de alguna manera. Pero es una coyuntura que en parte se debe, por supuesto, a la retracción económica, a la situación de crisis que se vive en la sociedad, a una ausencia de políticas del Estado, pero uno podría pensar eventualmente que ante una recuperación de algunos indicadores, en el mejor de los casos, esto se va a revertir y va a mejorar. Entonces, hay una crisis que puede ser atacada con políticas públicas, pero se espera que con una mejora del consumo mejore. Ahora, lo cierto es que me parece que a lo que deberíamos atender, es decir, las dos cosas habría que atender, la coyuntura y largo plazo, por supuesto. Pero la coyuntura no tiene que hacernos perder de vista que el sector editorial argentino, que es importante, que es central en América Latina y el mundo habla hispana, tiene problemas estructurales a largo plazo que han condicionado su desarrollo en este tiempo. Menciono rápido algunas, ¿no? La concentración económico-empresarial, que vos mencionaste recién, es fundamental, ¿sí? Con una cantidad de consecuencias negativas sobre la circulación de ideas, la producción intelectual, la que es producción un proceso literaria. acrecentado en los últimos años, ¿no? Es un proceso global que en Argentina se da de manera particular y hay que atenderlo, y que en parte, solo en parte, se ha visto compensado por la aparición de editoriales que podemos llamar independientes, ¿sí? Pero que no deja hacer sentir sus efectos, es decir, la concentración, el poder de algunas editoriales, un grupo muy acotado de editoriales, en imponer las condiciones de producción y circulación en el mercado. Ahí tenemos un problema serio. El otro tiene que ver con una concentración espacial geográfica. En Argentina, la producción editorial, la circulación, el número de librerías más importante se ubica en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿Sí? Es decir, no es tan mal que en Buenos Aires haya muchas editoriales, librerías, etcétera, por supuesto. Pero sí está mal que haya provincias sin librería, digamos. Absolutamente. Y ahí es un trabajo que el Estado tiene que hacer. O sea, el Estado tiene que desarrollar políticas y no son ni costosas ni difíciles. Lo único es que ese aspecto, que es clave para el acceso al libro, para la democratización de la circulación del libro, jamás fue observado y atendido por la política pública. Y el tercero, aunque podría seguir con varios más, el tercero tiene que ver con una pérdida de lugar del libro argentino y por lo tanto de los autores y autoras argentinas, ¿sí? En el exterior. Argentina pasó de ser, como ya todos sabemos, o quienes nos dedicamos a esto sabemos, si no quiero generalizar, pero sabemos que Argentina ocupó un lugar central, superando incluso a España durante algún tiempo en la producción y exportación de libros. Hoy tiene un lugar residual, marginal, periférico frente a otros mercados como, bueno, por supuesto España, pero México. Pero a otros latinoamericanos. Exactamente. Claro. Entonces creo que el sector del libro argentino hoy sufre una situación particular, grave, gravísima, que ha llevado un límite a la posibilidad de supervivencia a muchas librerías editoriales, pero lo que no hay que perder de vista es que hay una cuestión estructural sobre la que hay que trabajar y hay que atender, y el Estado tiene que tener un pie ahí. Frente a esa concentración que mencionabas, decías, un poco la revierte la existencia de estas editoriales que a veces llamamos independientes, a veces pequeñas editoriales, a veces emergentes. ¿Qué lugar ocupa también en esa búsqueda de bibliodiversidad las editoriales universitarias? Son centrales porque si uno piensa que las grandes editoriales, los grupos editoriales, funcionan en base a la rentabilidad, entonces van a tender, una rentabilidad que toda editorial privada va a buscar alguna clase de rentabilidad, y no hay nada malo en eso. Lo cierto es que si se busca una alta y rápida rentabilidad, es decir, la alta rotación, se termina priorizando una suerte de libros, una clase de libros que en general son libros escritos rápido, a pedido, y que no aportan, digamos, a una diversidad o a una calidad editorial, si se quiere.
hablando en términos generales, porque por supuesto los grandes grupos editoriales también tienen sellos que publican cosas interesantes. Las editoriales independientes, que no buscan tener una alta rentabilidad, sino hacer un aporte de calidad intelectual, cultural, amplifican, diversifican, que circula en una sociedad. Y eso es muy importante. Ahora, las editoriales universitarias, precisamente por esta razón, porque son editoriales que no persiguen el fin de lucro, sino que tienen recursos del Estado, recursos públicos, y cuya misión está ligada a la misión de las universidades, que es poner en circulación conocimiento, educar, divulgar, etcétera, tienen un rol central en la producción y la diversificación de títulos y autores que de otro modo quizás no verían la posibilidad de ver sus obras en librerías. Ahora, eso, que es una posibilidad, también es una responsabilidad para las editoriales universitarias. Es decir, reciben fondos del Estado, participan de un circuito de universidades públicas, entonces, a mi juicio, y esto es una cuestión que he conversado y sigo conversando con la red de editoriales universitarias, tiene una responsabilidad en que sus libros circulen, en que sus libros sean difundidos, en que sus libros se vendan, y no hay nada malo que se vendan, digo, porque esa es una forma de valoración que hace el mercado. Digo, es importante, es muy importante responder a tu pregunta, que las editoriales universitarias participen y mejoren, ¿sí?, esa bibliodiversidad que hay en el circuito argentino. En ese atender la circulación entra parte de lo que decías antes, que es la necesidad de una política que acompañe, ¿no? Ahí vos tuviste una participación en la redacción, por el momento, de un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de creación del Instituto del Libro. ¿Qué busca generar la existencia de ese instituto? Bueno, primero hay una cuestión previa a esa que me gustaría señalar y que va más allá de mí, sino es una concepción en general que tengo yo y que compartimos con varios colegas acerca de cuál es el lugar de la ciencia. Como investigador de CONICET, yo pienso que, y en tanto que investigador público, porque mi cargo pertenece al Estado, tenemos un compromiso público. Es decir, nuestras investigaciones, en la medida de lo posible, investigaciones que no, pero en la medida de lo posible nuestras investigaciones tienen que tener alguna intervención en el espacio público. Entonces, antes de eso, yo participé y sigo participando de muchas instancias públicas. Una de ellas, por ejemplo, fue en 2014, volviendo a las editoriales universitarias, donde se desarrolló el Plan Trianual de Mejoramiento de la Edición Universitaria, que fue un plan que llevó adelante el Ministerio de Educación, ¿sí?, y que permitió que muchas editoriales se crearan, otras se consolidaran y otras se profesionalizaran, ¿no? Entonces, vengo trabajando de manera sistemática con el Estado. En 2014, mismo año, empecé a trabajar en un primer proyecto, en realidad un segundo proyecto, porque ya en 2009 hubo un primer proyecto de Instituto Nacional del Libro. En 2014 trabajamos en un proyecto que, por condiciones políticas, no pudo avanzar. Y hace 2 años fui convocado por el diputado nacional Daniel Filmus. En este momento... Hoy secretario de Estado. Exactamente, hoy en este momento se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero cuando asume la presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el diputado Filmus me convoca en ese momento para pensar qué se puede hacer desde el Estado, o en ese momento desde el Poder Legislativo, porque se encontraban en oposición, para fortalecer a un sector que venía siendo muy castigado ya desde los primeros 2 años del gobierno anterior. Recorrimos una serie de medidas y pensamos que podíamos ir por la más ambiciosa, que era recuperar la vieja idea de un Instituto Nacional del Libro. ¿Por qué un instituto? Porque a diferencia de otras áreas de la cultura, cine, ¿sí?, teatro, la danza, música más recientemente. La música, exactamente, que no solamente tienen políticas, hay una acción y recursos, sino que también cuenta con institutos. Era paradójico que una de las áreas emblemáticas y económicamente más importantes de la cultura argentina no tuviese una política activa y no contase con instituto. Entonces nos pusimos a desarrollar, trabajamos Eber Ostrovieski y yo, que es un colega que trabaja en los mismos temas, en una larga ronda de reuniones con todos los actores del libro hasta conformar un proyecto que nos parecía superador a los anteriores y que lograra que dentro de la órbita del Estado haya un instituto con recursos propios y donde pudiesen participar los actores, no todos, por supuesto, porque es algo acotado, digamos, pero donde hubiese una representación más o menos realista en la definición de qué políticas debían tener para el sector. Eso le iba a dar, o consideramos que así debería ser, o es la idea, eso le daría una estabilidad, una perspectiva de largo plazo. Entonces permitiría desarrollar políticas de corto, mediano y plazo, con el objetivo de tratar de subsanar todos estos problemas que fuimos viendo. No solamente una cuestión coyuntural, sino empezar a pensar por primera vez al libro argentino una perspectiva de largo plazo que le permitiera recuperar ese lugar que alguna vez tuvo, ¿no?
Que no agota lo que es una política del libro, ¿no? Porque la política del libro también es lo impositivo, el Plan Nacional de Lectura. Digo, ¿qué otras dimensiones habría que pensar desde el Estado para fomentar ese sector? Está muy bien que lo menciones porque sería un error mío olvidarme de que en efecto existen muchas áreas del Estado que están trabajando en ese sentido y ahora afortunadamente desde hace pocos meses a esta parte vemos que hay una nueva voluntad del Estado Nacional, en este caso a partir de este gobierno, de recuperar a la política para la lectura, ¿sí? No solamente promocionar la lectura, sino posibilitar que el libro llegue. Eso se ve, por ejemplo, en el lanzamiento mencionaba recién, el Plan Nacional de Lectura, digo, ese porque ahora es en plural, ¿sí? La idea es que haya una inversión y haya una acción institucionalizada del Ministerio de Educación para llegar a todo el lugar del país a través de mediadores de la lectura. Pero también se ve, por ejemplo, en la duplicación del presupuesto de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que venía muy aletargado o realmente muy atrasado respecto a lo que venía haciendo años anteriores. Entonces, es recuperar dos instrumentos importantes. Y yo añadiría otro más, que si bien... Imaginemos nuevos también, ¿no? Bueno, no, por supuesto, digo, para eso estábamos. Pero pienso, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, que si bien tiene una incidencia más acotada en términos de ecosistema del libro, que esté una figura clave como Juan Sasturain ahí, que conoce el sector, que es una persona muy ligada a la política pública. Esperamos, digamos, que con ese conjunto de acciones sean una muy buena base para empezar a pensar, en este caso, un instituto o política superadora. Yo confío que el instituto va a avanzar, pero si no avanza, al menos espero que sí se pueda pensar, y yo creo que hay ánimo y hay buena disposición para pensar políticas más estratégicas. Bueno, gracias Alejandro por estar en la Universidad de Quilmes. Muchas gracias a vos.